Los textos de este domingo, en el que comenzamos el tiempo ordinario, nos invitan a una reflexión profunda sobre nosotros mismos y la manera como abordamos la figura de Jesucristo en nuestra vida y en nuestra historia, para ver realmente qué buscamos en Jesús, por qué le seguimos. Estas serían las preguntas que nosotros en estos momentos tenemos que formularnos a la luz de los textos que hemos proclamado. Décimo domingo del tiempo ordinario, ciclo B, 9 de junio de 2024. Lectura del libro del Génesis. Cuando Adán comió del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo: ¿Dónde estás? Él contestó: Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó: ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué has hecho? La mujer respondió: La serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes temor. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Aguarde el Señor, Israel al Señor como el centinela a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará con vosotros ante Él. Pues todo esto es para vuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para gloria de Dios. Por eso no nos acobardamos, sino que, aun cuando nuestro hombre exterior se vaya desmoronando, nuestro hombre interior se va renovando cada día. Pues la leve tribulación presente nos proporciona una inmensa e incalculable carga de gloria, ya que no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. En efecto, lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Porque sabemos que si se destruye esta nuestra morada terrena, tenemos un sólido edificio que viene de Dios, una morada que no ha sido construida por manos humanas, es eterna y está en los cielos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llegó a casa de sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás?
Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando alrededor a los que estaban sentados, dice: estos son mi padre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En el primer texto del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, que nos relata la creación del pueblo de Israel, en fin, todas esas historias que conocemos muy bien. Y como no, también esta historia de Adán, que comió del árbol, y el Señor Dios lo llamó y le dijo: ¿dónde estás? Y él oyó un ruido. Estamos ante una descripción antropológica, una relación de tú a tú entre Dios creador y Adán su criatura. Y Adán va descubriendo cosas. Este descubrir, ¿qué significa? Que por primera vez, a través de esta pequeña historia de la serpiente, de la mujer y de Adán, el hombre descubre sus contradicciones, sus vulnerabilidades, su falta de lealtad y desobediencia al Dios creador. Pero al mismo tiempo, al final del texto aparece esa oportunidad de rehacer la armonía inicial de la creación entre la mujer y la serpiente. Es importante que esto lo percibamos. Dios crea armonía y el hombre rompe esa armonía. En la segunda lectura de San Pablo a los Corintios vemos una vez más dónde se va a rehacer esa armonía que ha sido rota por el hombre. Por la fe. ¿Y por la fe en qué? Por la fe en la resurrección, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará con vosotros ante Él. Esta es una afirmación y una convicción importantísima para la vida del cristiano. Tener la certeza, tener la serenidad, tener la paz, que no somos carne de un ciego destino, sino de la resurrección, por la gracia de Dios. Y por eso hemos de estar agradecidos, a pesar de que nuestro cuerpo se va a volver vulnerable a todos los niveles. Por eso no nos acobardamos, aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando. Nuestro hombre interior se va renovando día a día. El hombre interior y el hombre exterior. Es una manera de reflexionar de Pablo en esta carta a los Corintios para decirnos que esa muerte que muchas veces vemos que nos acecha con nuestras vulnerabilidades físicas, refuerza nuestro hombre interior. Por eso no tenemos que acobardarnos. Y por eso esa leve tribulación, como la califica San Pablo, nos proporciona una inmensa e incalculable carga de gloria. Porque nos fijamos no en lo que se ve, en el deterioro de nuestra vida, en nuestra vulnerabilidad física y psicológica muchas veces también. Pero eso es transitorio. Esa tribulación presente es transitoria, porque lo que no se ve es eterno. Qué bonito, qué maravilloso vivir desde esta perspectiva, porque sabemos que si se destruye nuestra morada terrena, tenemos un sólido edificio que viene de Dios. Una morada que no ha sido construida por manos humanas, es eterna y está en los cielos. Por eso decía al principio que el texto
Nos invita a vivir desde la resurrección y la vida, a profundizar en ello, aunque los signos muchas veces sean negativos, porque nuestro cuerpo se va desmoronando, como nos ha dicho San Pablo. Y finalmente, el Evangelio de Marcos tiene dos partes bien circunscritas. Una primera parte en la que vemos a Jesús muy ocupado, hasta el punto que dice el evangelista Marcos, no les dejaban ni comer a él ni a sus discípulos. Y al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Y esto es lo que querían demostrar los escribas. Por eso el texto tiene dos partes. Una primera parte que está en la polémica con los escribas y una segunda parte en la que Jesús puntualiza cuáles son los auténticos lazos familiares. La primera parte tiene como conclusión, lo veremos inmediatamente, tiene como conclusión el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Es una manera de decir que es terrible el que confunde a Jesús con Belcebú, con Satanás, y ahí relata toda la historia de que un reino dividido, si Satanás se rebela contra sí mismo, nadie puede meterse en la casa de un hombre forzudo, etc. Es una manera de decirnos que no podemos confundir a Jesús con Satanás. Y la segunda parte pone en su sitio los puntos sobre las íes en cuanto a las relaciones familiares en el reino. Se refería a su madre y a sus hermanos, que lo mandaron llamar. Y la gente de alrededor le dice, mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Y él les dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando alrededor dice, estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Está renunciando a los lazos de sangre con su madre, con sus hermanas y sus hermanos, bajo ningún punto de vista. Está justamente haciendo lo contrario. A partir de los lazos de sangre, está estableciendo los auténticos lazos, que son los lazos de la fe que nacen del cumplimiento de la voluntad de Dios. Está redimensionando. El cristiano se convierte en padre, madre, hermano y hermana de Jesús, en esa familiaridad y en esa fraternidad universal. Esa paternidad y esa filiación que nos definen en las dos primeras palabras del Padre nuestro. Pidamos al Señor que de verdad vivamos esa fraternidad con esperanza para que podamos disfrutar de esa resurrección y de esa serenidad y esa paz que nos da el Señor en nuestra vida. Aparece en el texto del Génesis el despertar de la conciencia. El hombre capta el desorden que ha introducido el pecado. Me dio miedo, estaba desnudo. Dios maldice a la serpiente por engañar a la mujer, pero deja entrever la victoria final del hombre. Es el primer destello de salvación, el protoevangelio. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, se siente obligado a hablar. Creí, por eso hablé, para que cuantos más reciban la gracia, mayor sea mi agradecimiento a Dios. Aunque siente que se va desmoronando su hombre exterior, se renueva el hombre interior día a día en una morada eterna que está en los cielos. El reino de Dios no se queda simplemente en un concepto, sino que es una fuerza que transforma. Jesús libera a toda esta gente estigmatizada por sus vecinos, que deben ser los primeros en experimentar la misericordia de Dios. La acusación de que Jesús actúa en nombre de Belcebú es negarle que anuncia el reino y su misericordia. No hay poderes mágicos ni ocultos, sino una palabra de vida, de misericordia, de gratuidad, en nombre del mismo Dios que niegan a esos desgraciados. En realidad era una enfermedad cultural y también religiosa de entonces, que Jesús no estaba dispuesto a aceptar frente a su mensaje evangélico de alegría y amor. Esta acusación es justamente lo que viene a ser la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es ponerlo del lado de las tinieblas,
cuando viene a traer luz, es ponerlo de parte de los cobardes cuando viene a ser la misma fuerza salvadora y liberadora de Dios. Es el pecado del espíritu. La escena que leemos en Marcos llega hasta el punto de que pretenden responsabilizar a la misma familia de Jesús para que ponga remedio al asunto. Su madre y sus hermanos han llegado para llevárselo y convencerle que deje ese camino. Es verdad que parte de su familia no le apoyaba en su actividad de profeta itinerante. Este es uno de los puntos que hoy se dan como asumidos en la aproximación a la vida histórica de Jesús. Sin renunciar a su madre y a sus hermanos, extiende su familia a todos los enfermos y desvalidos que han encontrado en su acogida espiritual una familia nueva que les cuide. Son los seguidores del reino de Dios, que sienten que de verdad Dios está con ellos en sus sufrimientos.